Vamos a comenzar entonces con este módulo vespertino. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas. Saludamos a quienes se integran al seminario Nueva Gobernanza Territorial para Entornos Preventivos, organizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda, en alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Asociación Chilena de Municipalidades. Durante esta mañana revisamos las experiencias exitosas en materia de prevención del consumo y otras drogas, modelos de gobernanza territorial, mecanismos para apalancar recursos y también iniciativas que están impulsando en otros países. En este bloque abordaremos las políticas integrales para el bienestar de la infancia. Para ello nos acompañan en este panel Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, Gleison dos Santos, representante adjunto de UNICEF en Chile, Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga. Un aplauso para este panel. Este panel además será moderado por Francisca González, coordinadora del área de infancia del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nuevamente, les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de los tarjetones que tienen disponibles en sus bolsas y mientras quienes nos siguen en la transmisión vía Instagram pueden hacerlo a través del formulario del sitio web. Sin más, adelante Francisca, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sabemos que este horario no es el más óptimo, pero tenemos panelistas muy entretenidos, así que les prometemos que no se van a quedar dormidos. Bueno, para empezar con esta conversación, porque no van a haber presentaciones con PowerPoint, sino que va a ser un diálogo para que sea algo más ameno y entretenido, partir diciendo que al hablar de entornos preventivos, de hablar de políticas de bienestar integral para la niñez y adolescencia, hoy día estamos en un momento, yo diría, histórico. Histórico porque ya llevamos casi 2 años de tener una ley de garantías de protección a la niñez y a la adolescencia, que los que trabajamos en niñez la hemos estado esperando mucho tiempo. Y la temática que ha ido rondando este seminario tiene que ver cómo los territorios también se hacen cargo de la prevención y la instalación de las OLN es un punto central en este contexto de cómo van a ser la puerta de entrada para atender, proteger, prevenir vulneraciones de derechos a todos los niños y las niñas. No solo hablar de protección especializada, que era lo que estábamos acostumbrados hace mucho tiempo, sino que hablar por fin de una protección integral. También decir que la Ley de Garantías tiene en el artículo 2, donde plantea que no solo la familia es quien es un garante de derechos, sino que el Estado y la sociedad. Y eso nos deja una responsabilidad a todos y a todas y una responsabilidad importante en los territorios y en la comunidad. Como vamos siendo parte o nos vamos haciendo cargo, en definitiva, de la protección de los niños y niñas y no solamente que es algo que está al interior de la familia. Y quiero abrir el panel también hablando del principio de intersectorialidad, que también está en la Ley de Garantías, y el desafío que les pone a ustedes también como parte de la administración del Estado, para ponerse de acuerdo, para coordinarse, para hacer realmente efectivos los derechos de niñas y niñas. Entonces, en ese contexto, partir, creo que es lo más inteligente, con la subsecretaria de la Niñez. ¿Cuáles ve usted que son los desafíos de la intersectorialidad para realmente acercarme la protección de los derechos de niños y niñas? Gracias por la invitación. Yo soy gritona, así que voy a hablar más despacio, entonces no voy a... muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá. Yo quería partir haciendo una pequeña reflexión respecto de lo que significa en la vida real la idea del bienestar integral o de la protección integral de los niños, que es algo que decimos con mucha facilidad, pero que tiene que tener una expresión sumamente concreta en la vida real. Una cosa es que uno declare la integralidad, otra cosa es que la integralidad ocurra. Entonces, lo primero que quiero decir es que el desafío, como decía Francisca, el desafío que nos pone la ley, que es una ley de garantías y protección integral, es un estándar bastante alto en lo que dice relación con conseguir
que los niños puedan ejercer sus derechos, entendiendo que los derechos no se dividen por sector tal cual está organizado el Estado, sino que los niños son, ¿verdad?, los niños y sus circunstancias, y que desde ese punto de vista operacionalizar para efectos de las políticas públicas, no estoy hablando de la ciudad en general, la ciudadanía en general, para efectos de las políticas públicas, operacionalizar el concepto de protección integral no da lo mismo, es algo muy importante de hacer, de manera de poder entender que si las acciones que los distintos sectores y los distintos actores están realizando realmente están consiguiendo resultados de protección integral. Y la operacionalización que les hemos dado, seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, la operacionalización que le hemos dado a la protección integral para poder interpretar de alguna manera la ley de garantías y organizar los servicios a los niños, es que nosotros entendemos que un niño está protegido integralmente cuando distintos apoyos, distintos servicios, distintos beneficios a él, ella y a su familia están llegando simultáneamente en atención a las necesidades y las particularidades que ese niño tiene. Y esto es lo más difícil de hacer. Nosotros estamos organizados como Estado por tema, cosa que está muy bien para efectos de la especialización, porque no vamos a estar todos metidos en todo, pero cuando se trata de la protección integral, y en particular de un niño, se necesita que aquello que el niño requiere como apoyo, en atención a sus particularidades y en atención al contexto en el cual se desenvuelve, que aquello que ese niño o niña necesita esté disponible de una forma adecuada, en el tiempo correcto, y estén todas esas áreas juntas. No que llegue una cosa primero, otra cosa después, etcétera, etcétera. Eso entendemos por integralidad, nos basamos para eso, ¿verdad?, en la característica de indivisibilidad de los derechos no son divisibles, y si estamos apostando como país a que los niños tienen que estar protegidos integralmente, no solo tenemos que hacer declaraciones, sino que tenemos que cambiar la forma de trabajar en función de conseguir este objetivo de protección integral. ¿Qué significa esto en términos súper concretos? Significa que tenemos que hacer ajustes muy mayores a la forma en la cual los diferentes actores trabajan en función de un mismo niño, no de un mismo tipo de niño. Y es ahí donde entran, ¿verdad?, las oficinas locales de la niñez a poder tener su papel en términos de articulador y de un trabajo personalizado con cada niño que llegue a la oficina, si es que llega, pero al mismo tiempo un trabajo lo más concertado posible cuando se trata de todos los procesos de promoción y de prevención. No voy a entrar en los detalles de lo que tiene que hacer la OLN, pero la OLN no es simplemente que reemplazamos la OPD por otra cosa con otra sigla, y además reemplazamos el Programa de Fortalecimiento Municipal de Chile Crece Contigo con otra sigla. La OLN es una institucionalidad completamente nueva que recoge elementos de otras institucionalidades más bien programáticas, pero es una institucionalidad que llega para quedarse en la comuna, para quedarse en la municipalidad. Por lo tanto, se integra a las funciones propias permanentes de los municipios. Y en ese sentido tiene un poder al interior de la municipalidad y que le da la ley de garantías que no tienen otras unidades municipales, porque tiene el poder de la protección administrativa y tiene el poder, ¿verdad?, de la tutela administrativa, que son dos herramientas nuevas que permiten tratar de colaborar mejor con el bienestar de los niños. Eso significa este esfuerzo enorme de todos los que son actores o que somos actores en esta película, de sincronía, de estar de acuerdo, de que las cosas no necesariamente primen las reglas propias, sino que las reglas comunes. Y eso es muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados a una lógica programática. Todo se hace por programa, ¿cierto? Y los programas tienen sus reglas, tienen sus líneas, tienen sus formas de trabajar, cosa que está muy bien en términos de la especialización programática, pero que no necesariamente alcanza cuando se trata de garantizar derechos de los niños. O sea, necesitamos que el programa de capacitación para el empleo, para un joven, por dar un ejemplo, no desde niñez, ¿verdad?, llegue a tiempo con el programa de apoyo al empleo, porque si a mí me llega el programa de apoyo al empleo, pero como no licitaron en la otra institución la capacitación y la capacitación me llega más tarde, al final del día yo tengo los dos programas, pero no necesariamente se pusieron en un circuito, que es un circuito razonable y positivo respecto de un destinatario de ese programa. Con los niños pasa lo mismo.
Pasa exactamente lo mismo con cómo los distintos programas se articulan para eso. Y yo sé que vamos a poder conversar más de esto, pero creo que el concepto de bienestar es un concepto que es crucial para poder entender cómo hay que trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque estamos acostumbrados a que nuestra lógica es hacer un diagnóstico. Y él sí, que está muy bien, siempre hay que hacerlo. Y la lógica del diagnóstico concluye en un conjunto de problemas. Nunca en un conjunto de capacidades, ¿cierto? Los diagnósticos siempre concluyen en una cosa, mientras más terrible la situación, más dramático el diagnóstico, y es un listado de problemas, todos los problemas que tengo, no tengo recursos, no tengo programa, la mamá no hace lo que tiene que hacer, el papá está ausente, toda una lista de una tragedia. Y no nos detenemos a pensar que en ese contexto, por más tragedioso que sea, hay que poner atención a cuáles son los haberes, digámoslo así, o cuáles son las capacidades y cuáles son las cosas positivas sobre las cuales se trabajan. Una intervención social, por definición, trabaja en base a lo positivo para resolver o contribuir a resolver problemas. La intervención social no es algo que trabaje directamente en lo negativo. Si uno no confía en que el otro puede, si uno no da los apoyos que son necesarios, si uno no es pertinente en cuáles son las características del entorno de ese niño, lo que va a hacer es un diagnóstico técnico, va a hacer check, después va a enchufar un programa, y cuando digo enchufar, literalmente enchufar un programa, es decir, para este diagnóstico toca este programa, el programa, y no necesariamente eso va a tener resultado. Por lo tanto, hay que cambiar, cuando se trata de esto, cambiar la forma de mirar la realidad, y eso significa valorar. No hay ningún sinónimo entre una familia pobre como sinónimo de una familia que no puede hacerse cargo de sus hijos. Eso es completamente falso en la vida real. Las familias pobres pueden tener más dificultades, pero no significa que no tengan capacidades, porque si no, imagínense, tendríamos un 10% de la población en circunstancias dramáticas, en términos de si hacemos esa... Y por el otro lado, una familia del 10% más rico tampoco es sinónimo de tener excelente crianza, padres y madres súper comprometidas, entorno cariñoso. No hay ningún sinónimo ahí. O sea, no hay hay una relación, más o menos, de dificultades, pero no hay ninguna relación directa, probada. Y en ese sentido, el desafío que tenemos es un desafío súper grande en términos de cambiar la forma de pensar. ¿Qué significa esto para cerrar en términos prácticos? Significa que a modelos de intervención de estas características, donde tenemos que apoyar el desarrollo integral de los niños y protegerlos integralmente, se corresponden, a propósito de la pregunta, se corresponden modelos intersectoriales de gestión. Porque yo no puedo hacer integralidad sumando pedacitos, sino que necesito hacer integralidad intersectando espacio. Y por lo tanto, el modelo intersectorial no es una opción. El que yo quiera promover intersectorialidad no es algo opcional, es algo que se corresponde con el objetivo de la protección integral. Eso, en términos prácticos, tiene que ver con sacudir la forma en la que hemos aprendido a hacer intersectorialidad a nivel local, que es un sinnúmero de mesas de trabajo donde se supone que nos coordinamos, donde todos vamos a todas partes, estamos los mismos en todas las instancias para trabajar distintos temas, pero que no nos movemos por resultados, sino que nos movemos sobre la base de vinimos a la reunión, intercambiar la información, etcétera, etcétera. Ese cambio es un cambio de gestión demasiado grande en nuestra cultura pública de cómo se hacen las cosas, porque hay una suerte de creencia que mientras más mesas de trabajo tengo, más instancias de coordinación tengo, entonces estoy más coordinado, y eso es completamente falso. Mientras más local es la situación, más falso es, porque a nivel local son exactamente las mismas personas trabajando exactamente los mismos temas, y por lo tanto a qué hora hacen lo que se comprometieron a hacer porque no tienen más tiempo. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no es solo el cambio del concepto de protección integral, aquí hay un cambio que va a tomar tiempo, que tiene que ver con la forma de trabajar en conjunto. Y la forma de trabajar en conjunto es algo que requiere sacudidas, requiere verdad zamarreo, en el sentido de que las instancias sean mucho más efectivas y sean mucho más eficientes. Y por último, ahora sí por último, hay un elemento que está puesto acá en este panel, que tiene que ver con un descuido, ese es mi juicio personal. Ha habido un cierto descuido
por el trabajo directo de apoyo a las organizaciones de la comunidad, a las organizaciones del barrio. Y no se puede hacer protección integral solamente apoyando a la familia, generando oferta programática como si fuera una cosa mágica, como yo tengo unas necesidades, hay una oferta, la junto y articulo eso, si no nos situamos en cuál es el contexto en el cual los niños viven. Y el contexto directo siguiente de la familia es la comunidad. Y la comunidad tiene una expresión, nos guste mucho, nos guste más o menos, nos guste poco, tiene una expresión en las organizaciones de la comunidad. Y las tenemos en términos de intervención social bastante descuidadas de hace un tiempo, también descuidadas, no están en el escenario, no están en la foto, ¿verdad? Las organizaciones comunitarias. Yo tengo mucha esperanza que trabajando con las organizaciones de la comunidad, no estoy hablando de las organizaciones de la sociedad civil con las que ya se trabaja, estoy hablando de las organizaciones de la comunidad, ¿cierto? La señora Norma, que es la jefa de la Junta de Vecinos y que además trabaja con la otra señora que tiene un grupo de apoyo a los niños. De esas personas estoy hablando, que son las que se sostienen en el tiempo y que nosotros requerimos que esos recursos que son protectores trabajen en función de la protección integral de los niños también. Entonces creo que ahí hay otro desafío donde Senda tiene una ventaja comparativa muy sustantiva respecto de lo que tienen otras instituciones, en tanto ustedes tienen un trabajo en que su metodología de trabajo se basa en el trabajo en la comunidad. Eso no pasa con todas las instituciones. Entonces creo que hay un desafío grande en términos de cómo se incorpora la comunidad como una comunidad protectora. Porque no puede ser esto tarea solamente ni de la familia, ni tampoco solamente de esperar que llegue la oferta pública a un determinado territorio, porque eso no vamos a terminar jamás. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo que es bien importante hacer y que ojalá podamos avanzar. Si hay otra ronda puedo hablar de cómo estamos pensando avanzar, pero si podemos avanzar en el fondo sobre cosas muy concretas que muestren resultados de corto plazo. Eso, Francisca. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora una pregunta para Arturo. Arturo, como dijo Camila, es director ejecutivo de la Fundación Colunga, una fundación que lleva hace muchos años trabajando desde la sociedad civil para la protección y promoción de los derechos de los niños. Entonces, en ese contexto, y agarrándome de lo último que decía la subsecretaria, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo las diferentes organizaciones de la sociedad civil, ya sean más de base que ustedes también han apoyado, pueden en el fondo potenciarse también con el Estado para lograr finalmente tener una protección efectiva y un bienestar integral real? Sí, muchas gracias por la pregunta, también, subsecretaria, por mencionar esas organizaciones que efectivamente muchas veces se nos olvidan en Chile. Cuando uno mira los distintos programas que el Estado destina a las personas, muchas veces tenemos apoyos dirigidos, focalizados en las personas que tienen una dificultad, a veces también en las familias, y trabajamos con las familias como núcleo esencial, pero programas comunitarios son muy pocos, y programas comunitarios preventivos son muchos menos. Uno, si baja ahí las entradas del VIP, si busca efectivamente qué programa tiene recursos, genera transformaciones, etcétera, son muy pocos. Yo diría que el Quiero Mi Barrio, quizás algún otro que esté por ahí, pero es muy poco presupuesto y muy poca energía para lo importante que es el entorno en el cual viven niños y niñas. Yo quizás en eso, Francisca, también hacer como una distinción. Cuando uno habla de sociedad civil, como que uno en un mismo saco, o de las fundaciones, corporaciones, mete muchas cosas que son distintas. Y yo quizás en eso me gustaría primero decir 3 distinciones. Primero, hay una cierta sociedad civil que es la que implementa programas del Estado. Quizás muchos de ustedes las conocen, han trabajado, postulan a fondo, ejecutan. Muchos de los programas que ustedes diseñan e implementan bajan a través de distintos equipos que son privados, que son sin fines de lucro y que los implementan. Hay otras fundaciones que están intermedias, que son algunas fundaciones que implementan algunos fondos, pero que tienen una labor de advocacy, de incidencia, de poner temas públicos mucho más fuerte. Esas organizaciones son un poquito distintas a esas ejecutoras de fondos, ¿verdad? Son organizaciones que pueden poner ideas sobre la mesa, que tensionan, que también incomodan, que ayudan a iluminar zonas que quizá el Estado no ha llegado, la política pública, algunas con más nivel técnico, otras con menos, pero con equipos sentipensantes, como diría Galeano de cierta manera, que no es lo mismo que el que solo ejecuta. Y también yo diría que existen organizaciones que son organizaciones de base que mencionaba la subsecretaria, que son esenciales. Ese es el tejido social
que mantiene vivo las comunidades, juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de adulto mayor, y al final niños y niñas y adolescentes crecen en su hogar, en su colegio, las instituciones más formales en las cuales se establecen, y después en su barrio. Y esas organizaciones efectivamente las tenemos absolutamente olvidadas, y son un elemento clave para poder generar entornos protectores y amables. Nosotros hemos trabajado en agrupación con una serie de otras organizaciones, hemos organizado una plataforma que se llama Pacto Niñez, que ha determinado que construimos una hoja de ruta, de cierta manera, de cuáles son las transformaciones que tenemos que lograr empujar. La primera fue el bienestar subjetivo, la seguridad, el bienestar psicológico de niños y niñas, salud mental, lo tenemos claro, ¿verdad? La segunda es el buen trato, porque los niños y niñas se viven en contextos de mucha violencia, que tiene directa relación y impacto con el buen trato. Y la tercera tiene que ver con los entornos, y esos entornos amables en los cuales podemos efectivamente ejecutar, donde se desarrolla la vida al final. Esa es la trama de relaciones donde la vida se da y donde solo las familias no pueden. Y quizás en eso también mencionar que las familias están criando muy solas, en un contexto demandante. Es cierto lo que menciona Verónica, no hay relación de pobreza con dificultad para establecer patrones de cuidado positivo. Sí los hay en la violencia, en la segregación, en el aislamiento social, en la precariedad de recursos, en el estrés de cualquier persona que tiene 2 o 3 empleos, de ese 40%, más de 30% de hogares monoparentales que hoy están con las labores de crianza encima, con las labores económicas. Entonces, efectivamente, ahí uno empieza a decir, esa es la relación. ¿Y cómo estamos haciendo para introducir ahí recursos, capacidades, acompañamiento, solidaridad, vínculos, para que esas familias efectivamente puedan hacer ese trabajo? Cuando uno llega a lo que muchas veces en Chile llamamos oferta preventiva, ya estamos tarde. La oferta preventiva se despliega cuando hay un joven que ha tenido conductas violentas, cuando empiezan a haber primeros contactos con sustancias ilícitas. Ahí decimos que estamos haciendo prevención, pero ojo, eso es como atención temprana, diría yo. Pero ahí ya tenemos un problema. O sea, todos esos jóvenes que todavía no han encendido la luz de alerta y que están viviendo en los barrios y que hacen esfuerzos enormes por no quedarse pegados en la esquina, por ir a un liceo que a duras penas entrega los contenidos que tiene que entregar, que sabe que las condiciones de vida son difíciles, que anda 2 horas en metro, a esos jóvenes no los estamos apuntalando, porque no están emprendiendo las luces de alerta. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Cómo colocamos en los barrios esos factores positivos que permite que cuando se encuentren con los factores de riesgo, ya estén fortalecidos? Eso yo creo que es una conversación clave, y en ese sentido la inversión preventiva temprana en espacios recreativos es muy importante. Como bien ya se dijo aquí, Senda puede tener un tremendo aporte en eso, en alianza con tanto las organizaciones de base como todas esas organizaciones especializadas que están trabajando en territorio, que tienen propuestas, que tienen los vínculos creados y que son más rápidas, más ágiles, costo efectivas, y que efectivamente pueden hacer una bajada que active. Nosotros siempre decimos, en los diagnósticos, parafraseando un poco a la subsecretaria, aparecen las necesidades, pero no los intereses. ¿Se han fijado? Siempre decimos, bueno, ¿cuáles son las necesidades de la comunidad? Bueno, pero ¿qué es lo que la necesidad quiere? ¿Con qué se prenden? ¿Con qué brillan los ojos? ¿Con qué están dispuestos a salir a la calle? Porque es mucho más difícil prender en aquellos lugares de dolor que en aquellos lugares donde hay esperanza. Y en estos tiempos ese es un recurso súper escaso. En ese sentido, y quizá hay una interpelación, no sé cuánta gente ya aquí trabajando en lo social, pero antes teníamos los SIG, ¿se acuerdan? Los Centros Infantos Juveniles. Era parte de la oferta preventiva de Sename, que eran del antiguo Sename, actual Servicio de Protección Especializada, donde jóvenes con algún nivel de vulnerabilidad podían ir y encontrar actividades recreativas, talleres, circo, distintas cosas. No requería tanta tecnología, por decirlo de una manera, pero sí atención, presencia y un Estado y una sociedad presente. Yo, quizás solo para cerrar, una idea es que yo creo que esta lógica de romper la intersectorialidad es clave, pero también la lógica de construir entornos preventivos amables. Los niños crecen en los barrios y ahí tenemos que romper dinámicas de segregación, estigmatización y aislamiento, que si no las rompemos estamos perdidos. Alguna vez, haciendo las cuentas del almacenero, nosotros calculábamos que si uno suma los niños que están en el servicio de justicia,
los niños que están ya sea en programas o en listas de espera del Servicio de Protección Especializada y aquellos que están en senda, tenemos un porcentaje entre el 4 y el 5% de los niños de Chile que de alguna manera u otra están tocando estos distintos servicios de alta complejidad. Y ahí uno tiene que asustarse, porque esos 3 servicios son como la UTI de los programas sociales. Si uno tuviera el 5% de la población yendo a la UTI en los hospitales, estamos mal. Y el problema es que los programas que permiten evitar eso están debilitados. Por lo tanto, todos los programas que hacen intervención temprana, tenemos poca inversión ahí. Y todos los programas que enriquecen el barrio para que no sea necesaria intervención temprana son escasos. Nosotros estamos trabajando supe que estuvo Claudio Castro en la mañana, ¿verdad? Estamos trabajando con ellos y colaborando. Y en un momento yo le preguntaba, le decía, alcalde, ¿cómo financia estos programas? Creo que habían 2 o 3 de esos programas que tenían algún tipo de apoyo de nivel central. Pero todo el resto eran recursos municipales, de las patentes, de las miles de necesidades. Y por supuesto que eso lo que hace, uno, es que precariza esa posibilidad de intervención. 2, depende de tener un alcalde súper comprometido con los temas de niñez y adolescencia. Y 3, replica dinámicas de segregación territorial, porque sabemos que los recursos municipales dependen de la riqueza y bienestar de las comunas. Por lo tanto, los niños que más necesitan esos apoyos son los que tienen menos recursos disponibles y articulados. Entonces ahí, como nivel central, generamos políticas robustas que ayuden a sostener ese esfuerzo, nos parece clave. Y por último, la sociedad civil tiene esa capacidad de articular. Lo hemos conversado con la subsecretaria antes, cómo se integran en estas lógicas de las oficinas locales de la niñez desde el principio, aunque el reglamento inicial no las consideró, sí necesitamos, porque ahí también vamos generando una comunidad completa que cuida a niños y niñas, que nos parece clave. Al final esto no es trabajo ni del Senda, ni de la comisaría, ni del hospital, es toda una comunidad que tiene que estar mirando el interés superior de la niña y niño, que tiene que estar pensando cómo se construyen entornos y sociedades amables en los cuales esas niñas puedan crecer, prosperar y desarrollar sus proyectos de vida. Muchas gracias, Arturo. Ahora seguimos con Gleison como representante adjunto de UNICEF y tu mirada de una perspectiva internacional. Ya veíamos como Sergio Piñeiro hablaba de las comunidades y los entornos para justamente prevenir la violencia contra los niños y las niñas. El informe INSPIRE también lo menciona. ¿Cuál es tu diagnóstico de Chile al respecto? ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido de la conformación de nuestros entornos? ¿Si están siendo tan preventivos o no? Ya, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que antes de eso me gustaría mencionar algo, ¿no? que pone Chile comparando con otros países. O sea, y la Verónica ya me escuchó varias veces hablando de esta misma frase esa semana, hay un retroceso global sobre los derechos de los niños. Eso tiene directa conexión con temas normativos, pero también niveles de inversión en la niñez. Se calcula que actualmente América Latina, en correlación a los objetivos de desarrollo sostenible, estamos rezagados en 60%. O sea, eso específicamente con la niñez. ¿Cuáles son los temas de Chile? ¿No? Ustedes tienen digamos que un marco jurídico, legal, normativo fuerte y tienen situaciones fuertes. Pero cuando vamos al territorio y hablamos con los actores en el territorio, hay un espacio, un vacío que todavía necesita ser llenado, ¿no? ¿Llenado con qué? Primero con un diálogo, y creo que falta mucho el diálogo entre el territorio nacional. O sea, encuentro con un alcalde que me dice que pasa 8 días de la semana en Santiago para solucionar sus problemas. Esto es impensable, ¿no? Después, pregunto a una escuela donde está llevando a cabo un programa si ha participado de procesos evaluativos para llevar a cabo esta oferta. Y el relato es que recibimos el paquete, tenemos que implementar, no hay espacio para discutir la pertinencia o no a nivel local, ¿no? Y después pregunto, ¿tiene capacidad para llevarlo a cabo? ¿Tiene presupuesto adecuado? Eso no se adecua a mi comunidad, entonces como tengo mucha oferta tengo que implementar porque a la brevedad va a venir una supervisión y seré evaluado con mi presupuesto y mi mandato con base en eso se implementa o no. Entonces se implementa
sin tener conversación entre los programas, sin tener integración para saber si la oferta, de repente, para dado territorio, una oferta funciona, para otro no, la combinación de dos, etc., ¿no? Entonces yo creo que falta un poco, pero eso pasa también por la forma como la estructura estatal está organizada a nivel de descentralización, ¿no? Falta mucho avanzar, sobre todo en la descentralización. La descentralización, por ejemplo, se ve reflejada en cómo se distribuye el financiamiento a nivel territorial. Aún hay mucha distribución de la oferta, digamos, de presupuesto del Estado de forma no equitativa, considerando, por ejemplo, los desafíos y especificidades de cada región, ¿no? Entonces, no basta también tener una buena intención, hay que tener herramientas, estructuras de presupuesto, ¿no? Eso tiene que materializar en algún momento. Pero ¿cómo podemos superar este ambiente que no es totalmente desfavorable porque tiene instituciones fuertes, un marco regulatorio bueno, tiene un mandato claro, tiene la Ley de Garantías de Protección Integral? Entonces partimos reconociendo que el Estado chileno refleja muy bien la Convención de los Derechos del Niño. Pero ¿cómo materializamos eso? Entonces, la primera cosa es, tenemos una demanda muy grande, pero cuando vamos al territorio tenemos que priorizar. Y priorizamos con base en aquello que es más común para los que están trabajando colaborativamente, porque salud no se va a sentar con educación. Si los puntos en comunes son 70% educación, salud no va a tener interés. Entonces, mejor, cuando trabajamos en el territorio de forma coordinada, generar agendas concretas, enfocadas y priorizadas, de manera tal que genera ese senso común de interés. Después, la parte presupuestaria, hay mucho desafío todavía cómo planificar de forma colaborativa, porque quizás, como dice la subsecretaria, estamos hablando del mismo niño. Ese niño tiene demandas distintas que son, digamos, atendidas por diferentes actores del Estado. Tal vez mi financiamiento no alcanza esa necesidad, pero combinada con los demás, nosotros no necesitamos tener todo repetido para responder al mismo niño, ¿no? Quizás algunos recursos pueden ser combinados en términos de espacio físico, en términos de recursos humanos, pero también algunos esfuerzos que se llevan a cabo, por ejemplo, en el campo de levantamiento y trabajar la información. Eso se puede hacer de forma colaborativa, porque al final estamos hablando del mismo. Entonces no necesita tener la estadística del A, del B, del C, ¿no? Tengamos la estadística del niño, ¿no? Después, la parte de la innovación. La innovación, a veces pensamos que traer todo el parque tecnológico o digitalizar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero innovación tiene que ver con cómo abrimos espacio para que la gente hable y opine, porque si creamos la posibilidad que la señora de la asociación, que el señor que cuida el jardín, que toda esa gente pueda hablar, van a emergir ideas que no habíamos pensado, porque a nivel local, quien sabe son ellos. Entonces, él sabe que funciona o no funciona, que hace 10 años intentaron tal cosa y no funcionó, ¿por qué no? Pero para crear ese ambiente necesito generar confianza. Y necesito generar también la idea que podemos equivocarnos y aprender de los equívocos. El tema es que queremos siempre sacar un 7 y ahí nadie habla de lo que no funcionó, de lo que no va bien, de los equívocos. Y cuando tenemos que generar innovación, a veces nos equivocamos muchas veces para llegar a la solución. Pero hay que como que empoderar a la gente para que pueda probar nuevas cosas, ¿no? Las oficinas locales de la niñez es una excelente oportunidad y debería ser abrazada como un bien de esa sociedad que está diciendo, a nivel local queremos responder a los desafíos del niño a través de un instrumento que va a hacer todo un esfuerzo para intentar articularnos y coordinarnos. Pero están haciendo, entonces es mucho más fácil sentarnos en un espacio de crítica, del espacio de qué hacemos para que eso funcione, ¿no? ¿Qué podemos fortalecer para que eso funcione? Y de repente en cada contexto local, formas distintas pueden surgir de apoyo a esa iniciativa. Entonces también yo creo que hay varias cosas que son del punto de vista de la estructura, que tiene que ver con Chile que necesita avanzar en la descentralización, pero también creo que crear esos espacios
de diálogo de políticas entre la esfera nacional y la esfera local es un campo de posibilidad para que el actor nacional pueda escuchar recomendaciones sobre cómo hacer las cosas, pero también que los actores locales se sientan participantes de un proceso que los va a afectar. Y tercero es, independiente de lo que viene del Estado, es crear la conciencia y también incentivar, ¿no?, la visión de que la solución desde la sociedad nace de diferentes sectores, sino que la agenda, por ejemplo, niñez, no es una agenda solamente del Estado, es una agenda de la sociedad y no la enfrentamos no la enfrentamos de forma colectiva. Entonces, cuando voy a invitar, convocar, invitar esfuerzos, tengo que pensar en multisector y eso no depende de una normativa que viene del propio Estado, ¿no? Eso tiene que ser algo que es cultivado, pero también multiplicado a nivel territorial a partir del quehacer de cualquier institución, en ese caso específicamente del SENDA. Y por último, pensar que la participación per sí genera un poquito más de lentitud en el proceso, pero si camina más lejos con el proceso participativo, porque tenemos que pensar que nosotros como instituciones pasamos por ahí, como organizaciones, como gobiernos, pero la comunidad se queda. Entonces la pregunta que hago es ¿qué puedo hacer para que lo que estoy haciendo hoy esté en el territorio dentro de más 10, 20 años? Es empoderar el territorio. Así que a veces es más importante caminar un poco más despacio y permitir que ese actor en territorio esté empoderándose de su papel, de que ir muy rápido y que eso no va a crear raíces y cuando me voy, eso se va conmigo y eso sería bastante triste. Gracias, Gleison. Voy a preguntar si tenemos una pregunta final. Ya, súper. Entonces una pregunta del público o de las redes sociales, no sé. ¿Cómo se vincula Senda con las nuevas OLN que pertenecen a las municipalidades? Tal vez para la subsecretaria. A ver, las OLN tienen una estructura institucional al interior de la municipalidad que está integrado básicamente por un coordinador o coordinadora que tiene un conjunto de funciones legales que cumplir y administrativas. No es solamente el que coordina un equipo, sino que tiene un conjunto de funciones y atribuciones jurídicas y digamos, legales y administrativas. Y un equipo de trabajo, ¿verdad? Que básicamente es un equipo de trabajo que en su mayor composición, por supuesto más grande o más chico dependiendo de la comuna, se trata de gestores de casos y algunos de ellos u otras personas cumplen funciones de promoción comunitaria, en fin, de prevención. Una de las herramientas que la ley contempla para las OLN, junto con muchas otras, son las mesas interinstitucionales de articulación o las mesas de articulación interinstitucional comunal y hay otra regional y otra nacional. Hay un reglamento que indica cuáles serían los socios básicos para el funcionamiento de la mesa comunal. La mesa comunal de la OLN está pensada para reemplazar y, digamos, consolidar las múltiples mesas que hay en las municipalidades en temas de infancia, particularmente en temas de infancia, no en las temáticas específicas. Y esas mesas tienen que tener esas mesas tienen un funcionamiento que es un funcionamiento que tiene unas reglas que están en la ley. O sea, tienen que hacerse de todas maneras, tienen que cumplirse ciertos resultados, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos la instalación, porque hay un proceso de la instalación de la OLN en la comuna, uno de los procesos que se generan, o sea que es parte de la metodología de la instalación, es una identificación y un análisis de las redes que existen en la comuna para los efectos de poder proveer servicios a la infancia y a la adolescencia. Eso es parte del ejercicio, así como se hace un viaje usuario, cómo se identifican, ¿verdad?, las necesidades y los haberes de los niños, en fin. Hay un capítulo especial que es un trabajo y una metodología para la identificación de redes. Para fortuna o no, yo creo que sí, está en primer lugar cuando uno mira los mapas de redes que tenemos de las 200 comunas primeras,
el principal socio en temas de niñez es salud. El segundo socio en temas de niñez es, según la declaración de las propias municipalidades, el segundo socio es educación. Y educación básicamente estamos hablando de las escuelas, en fin, y los jardines, etcétera. El tercer socio de lo que se trabaja en infancia son las unidades municipales de asistencia social, que son los que proveen beneficios y servicios con recursos propios de la municipalidad. Y en cuarto lugar está Senda, de una lista larga de otras instituciones. Uno podría decir, pero es que Junaep debiera estar arriba. No, Senda. ¿Por qué? Porque Senda está en todas partes, número uno, o prácticamente en todas partes. Segundo, porque tiene una trayectoria larga en el tiempo, independiente que hayan ido perfeccionando, cambiando o modificando sus estrategias. Y tercero, porque hay una valoración, cuando uno analiza con las comunas, hay una valoración en la forma en la cual Senda se inserta, estoy hablando de Previene, ¿no? Estoy hablando de Senda Previene en la práctica, de una valoración de cómo se inserta Senda Previene en la municipalidad, entendiendo que es parte como de la estructura estable de la municipalidad, y al mismo tiempo la inserción que Senda tiene en la comunidad donde se realizan un conjunto de actividades que son actividades en la comunidad y destacan mucho que es de las pocas instituciones, de los pocos programas donde el trabajo en terreno es lo que predomina respecto de la ejecución de los programas. Entonces está cuarto en la lista, en general, en unas partes está tercero, en otras partes está quinto, pero cuando uno hace el perfil global, Senda es un actor muy importante y no necesariamente porque trabaje el tema de drogas. No es solo por eso, sino que es por la forma en la cual el Senda Previene está inserto en lo que significan los dispositivos, ¿verdad?, de trabajo de terreno. Entonces yo creo que el papel que tiene Senda, independiente que esté o no esté nominado en el reglamento como miembro que tiene que ser obligatorio en las mesas de articulación, prácticamente no hay ninguna mesa de las que ya se constituyeron que no tenga Senda entre sus miembros, que es una decisión que toma, ¿verdad?, la OLN en términos de a quién convoca permanentemente y a quién convoca de entrada y salida, dependiendo de cuáles sean los temas. Entonces, en ese sentido, y por eso que pongo el énfasis que no se trata únicamente de la temática, ¿verdad?, del consumo de droga, o sea, no se trata únicamente de eso lo que se valora, porque si se tratara de la temática hay otros actores que uno podría decir, bueno, también es importante la institución X, la institución Y, que se dedica a ciertas temáticas en particular. Entonces yo creo que ahí, a propósito del tema comunitario, creo que hay una tremenda ventaja en términos de articular el trabajo con la comunidad que tiene que hacer la OLN, pero que puede, ¿verdad?, tener en Senda un súper buen socio en la forma de trabajar con la comunidad, que yo creo que es algo que hay que aprovechar porque hay una valoración de los propios integrantes, digamos, tienen unas quejas, ¿cierto? Con la Nati siempre hemos conversado, los que trabajan en el Servicio de Protección Especializado se quejan porque, o sea, ¿para qué vamos a entrar a ese detalle? Que el Senda no les da el tratamiento que necesitan y que no sé qué, todo eso lo sabemos, pero en términos del digamos, del no entran, o sea, al entrar en el tema de infancia en general y no de la problemática específica de ciertos niños, creo que hay una valoración súper alta de lo que hace Senda. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser muy buenos socios en esta tarea. Súper, muchas gracias, subsecretaria. Y ahora una última pregunta para cerrar el panel, una pregunta común para los tres, desde la vereda que cada uno representa. ¿Cómo debemos avanzar o estamos avanzando para efectivamente construir territorios que protejan a las infancias y a la adolescencia? Denle nomás. Te tocó, Arturo. Me quedé en la mitad, maldición. Yo creo que, hay varias cosas que son sumamente importantes. Lo mencionó Francisca al principio, la ley de garantías nos establece un piso que es totalmente distinto y que este país es un poco loco, porque tuvimos ley de servicio de protección especializada, una serie de leyes antes de definir cuáles eran las garantías que le asegurábamos a niños y niñas del país, pero
pero lo logramos. La ley no salió perfecta, tiene un montón de ahí como de cosas, que algunas que se pudieron aprobar, otras que no, pero en verdad nos genera un marco normativo, como dice Gleison, que es robusto en el país y que por fin tenemos una institucionalidad completa. Creo que eso es muy relevante. Suena un poco leguleyo, porque uno dice, no, hay una ley, las leyes no cambian la vida de los niños y niñas, pero sí nos establecen un marco distinto de conversación. Lo segundo que yo diría es que hay un foco muy relevante en los temas de participación, y eso es una gran oportunidad. Al final, la presencia, cuando uno está con los jóvenes, también niños y niñas, es más difícil, pero cuando uno está sentado ahí con los jóvenes, conversando, dialogando, preguntándoles qué es lo que quieren, permitiéndoles participar, cambia todo, cambia la energía, cambia la capacidad, y este proceso que estamos viviendo implica que va a haber espacios de participación formales en cada municipio, en cada región y también a nivel nacional. Y eso también es una tremenda oportunidad, creo que eso es muy positivo. Y además que esta generación viene un poco distinta, así que y eso es bueno. Eso es bueno porque mientras más se involucren, mientras más opinen, mientras más se sientan escuchados, mientras más se hagan escuchar, es mejor para la construcción al final de una sociedad que se escucha, que se respeta y que sabe vivir en democracia, que yo creo que por lo menos desde los que estamos en la ventana de la sociedad civil, en esta orilla, es algo muy importante, es algo que no está garantizado en los tiempos que vienen y es algo que tenemos que cultivar. Y por supuesto, creo que tenemos ahí desafíos importantes, pero que hay algunas señales positivas. Quizás ustedes no lo saben, pero había un plazo más largo para la instalación de las oficinas locales de niñez, y este gobierno decidió apurar el plazo e instalar en todas las comunas de Chile. Creo que el plazo eran 5 años, ¿verdad? Y lo decidieron hacer en 2. Claro, y va a ocurrir en 2 años. Es un esfuerzo financiero, administrativo, operativo, que también habla de una voluntad. Estamos en un ejecutivo que le importa la niñez, que la pone en acento, y creo que esa es una ventana de oportunidad que tampoco está garantizada y que hay que trabajar colaborativamente para eso. Eso no niega que tenemos desafíos gigantescos en los temas de violencia, en los temas de educación, que está muy duro, todos los temas de salud mental, pero yo creo que esas son algunas variables que están presentes en términos de cómo construir entornos preventivos amables y cariñosos también. Hay que atreverse a usar esas palabras, cariñosos hacia niños y niñas. Súper, gracias. ¿Quién sigue? Bueno, sin querer repetir lo que dice Arturo, ¿no? Pero pienso que un principal elemento es tener una visión, y una visión no es solamente que se pensó y se bajó, ¿no? Cómo nosotros comunicamos y traducimos esa visión de forma clara, y también en la realidad local, o sea, tengo que bajar a ese nivel y hablar de acuerdo a su realidad. Después el tema de generación de capacidad, porque aunque yo entienda dónde estoy de acuerdo, dónde vamos a llegar, pero llegamos a una inflexibilidad si estamos hablando de los territorios, municipios con equipos pequeños, reducidos, con menos capacidad de formación. Entonces, la capacidad técnica siempre es un elemento que no podemos abandonar, ¿no? Después, la parte de la evidencia, o sea, no podemos tomar decisiones así, ¿no? Tenemos que tener datos, compartir datos, ver tendencias, cómo están comportando, ¿no? Para que de hecho, si no podemos hacer todo, tenemos que hacer lo que es mejor. Y lo que es mejor son las informaciones que cruzamos, combinamos, analizamos y compartimos para ver qué está pasando con la niñez. Después, para mí un tema muy importante es que tenemos una capacidad buena de planificar, generar buenas ideas, pero cuando partimos para la conversación de presupuesto, primero que pensamos siempre que necesitamos más presupuesto. Esa no es la única salida. O sea, tenemos que hablar cómo gastar mejor, cómo integrar mejor presupuesto. O sea, porque también cómo generar evidencias que diga lo siguiente: si no hago la inversión en ese momento, en esa área, en 10 años voy a gastar mucho más. Pero tengo que tener esos números, y hoy hay herramientas que nos ayudan a simular esa información para informar a tomadores de decisión sobre presupuesto, ¿no? Entonces el tema presupuestario es mucho más que quiero más plata. ¿Cómo utilizar la plata de forma mejor? ¿Cómo integrar la plata, ¿no? ¿Cómo utilizar también espacios de incentivo fiscal que todavía están ahí militando? O sea, la parte fiscal y la parte financiera de cualquier país es una arena de disputa de poderes de los diferentes sectores.
y los sectores que no están trabajando con las agendas como la nuestra, que es desarrollo, están muy bien herramientados, con mucha información, con mucha posibilidad de lobby que el sector social a veces no tiene. Pero podemos utilizar muchas de estas herramientas al favor del sector social. Entonces creo que ahí es un área donde podemos innovar más. Y por último, mantener el diálogo. Y el diálogo no es solamente para decir la gente participó, ¿cómo podemos transformar los diálogos en espacios efectivos de tomada de decisión, discusión de los problemas, tener plan de acción? Porque hay muchos procesos de participación que son procesos artificiales, donde no conversan con alguna instancia donde se toma poder. Entonces, como nosotros estamos hablando entre nosotros mismos, pero el tomador de decisión está en la otra sala, ¿no? Entonces, hay que preguntarse, con tanta mesa, tantos espacios, tantos momentos de escucha, quizás como reducir un poco más, pero eficientizar un poco más esos espacios para que alcance un nivel de tomada de decisión. Y esa conversación tiene que ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Con diferentes actores, y también tiene que ser un diálogo que nos lleve a propuestas concretas. O sea, podemos estar 10, 20 años filosofando sobre cómo mejorar la vida de los niños, ¿no? Pero tenemos que tener una conversa madura diciendo, no partimos de cero, tenemos alguna experiencia, ¿no? Sabemos cuáles son los recursos, estas son las necesidades. Tenemos que priorizar, tener un plan concreto, ¿no? Entonces también un diálogo que sea más seductor para cualquier persona que pase por él, quiera sentarse y contribuir, porque realmente creer que de ahí va a salir soluciones efectivas. Súper, muchas gracias. Le doy la palabra. Sí, me sumo a lo que han planteado antes para no repetir. Creo que hay 3 cosas que yo quisiera destacar en términos de una esperanza y posibilidad de que realmente la ley de garantía se plasme, los contenidos que están ahí se plasmen en la vida real y generen cambios, digamos, observables en el bienestar de los niños, porque esta cosa de que uno cumple algunas metas, pero no necesariamente se reflejan en el bienestar de los niños, es un poco complicado. Lo primero es que tenemos una oportunidad, yo creo, bien importante en la tarea que nos pone la ley del diseño y la implementación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Es primera vez que tenemos una política que está obligada por ley, que no depende de la prioridad o en el fondo, digamos, la voluntad programática de un determinado gobierno. La ley obliga a tener una política de niñez y adolescencia, una política nacional con su respectivo plan de acción. Le pone requisitos a esa política, o sea, no puede ser cualquier política, tiene unos requisitos que hay que cumplir, que no los vamos a entrar a detallar, pero son relativamente exigentes. Le determina un plazo, que es un plazo de 9 años, o sea, tampoco es una política para el periodo gubernamental, es una política que cruza los periodos de gobierno. Y adicionalmente a eso obliga a revisiones trianuales del detalle del plan de acción y además obliga a tener mecanismos, ¿verdad?, de monitoreo, de seguimiento y de cumplimiento y revisión permanente de lo que eso que puede parecer una cosa súper tecnocrática, termina siendo muy importante en términos de metas, compromisos, etcétera, incluidos los presupuestos, incluidos los recursos que tienen que estar a disposición de esas metas, digamos, o ajustar las metas a los recursos, veremos cuál es el proceso. Esto tiene que estar listo en marzo del próximo año. Estamos en tierra derecha en términos de la política. Han estado trabajando, o sea, de hecho ahora en paralelo hay más de 65 instituciones públicas reunidas fijando las metas, los resultados de que se van a poder digamos, ponerse en la política. Pero adicionalmente a eso hemos tomado la decisión de que la política, aunque no lo dice la ley, tiene que tener un capítulo o un espacio para poder identificar la gobernanza de la política, o sea, quién hace qué, cómo se hace, etcétera, etcétera. Y dentro de la gobernanza tenemos una sección que yo creo que va a ser novedosa, que tiene que ver con el modelo de financiamiento de la política, que no es simplemente pegar los presupuestos sectoriales. Entonces, yo tengo esperanza de que ese instrumento, que es un instrumento legal, jurídico, obligatorio, etcétera,
y que lo hagamos bien, digamos, va a permitir una cierta permanencia y una cierta expresión, ¿verdad?, de lo que la ley de garantía señala. Y eso es de corto plazo, es algo que estamos ahí bien para tener una aprobación en marzo por parte del Comité Interministerial Social, que es lo que dice la ley, y luego la promulgación de la política idealmente en abril. Lo segundo, y me tomo de las palabras de Arturo respecto de participación. Creo que lo que la ley contempla en términos de participación infantil, en términos de los consejos consultivos comunales, se les olvidaron las regiones, pero ya lo estamos reparando, y los consejos el Consejo Consultivo Nacional, es una experiencia bien inédita en términos de participación incidente. Nosotros, el Consejo Consultivo Nacional está constituido, se constituyó a partir de 198 consejos consultivos comunales que estaban armados. De aquí a julio tenemos que tener la diferencia entre 345 y 198 de consejos consultivos comunales, y realmente es un placer y es un agrado trabajar con esos niños. Es totalmente alucinante. Tuvimos 16 encuentros regionales, tuvimos el encuentro nacional, nunca hubo un problema en todo ese tiempo, nunca nadie peleó con nadie, se dieron sus reglas de convivencia mucho mejores de las reglas de convivencia de los adultos. Cada región definió cuáles eran las reglas para poder negociar, discutir y resolver las diferencias, eligieron a sus representantes regionales, vinieron a Santiago, los 32 representantes estuvieron 1 hora conversando con el presidente de la República, conversaron con más de 12 subsecretarios, 5 ministros, y la verdad es que estuvieron no solo a la altura, sino que las propuestas que hicieron fueron realmente espectaculares. No se quejaron. Lo que traían eran propuestas, cosa que se agradece profundamente. Lo que quiero decir es que hay una esperanza en que esta inversión en democracia redite en términos de convivencia social. Pero eso significa mucho trabajo, significa realmente que la participación de los niños sea incidente, y algunos alcaldes y alcaldesas están medios complicados hasta ahora, no porque esto no es una crítica, al revés, dicho por ellos, porque las municipalidades tienen la obligación por ley de recibir a su consejo consultivo comunal por lo menos 2 veces al año y rendirles cuenta de qué pasó con las propuestas que el consejo consultivo comunal hizo. Y eso tiene a la gente bien nerviosa, no porque no quieran rendir cuenta, sino que muchos de ellos comentan que con lo que se encuentran en esas reuniones es con niños llenos de propuestas, que saben exactamente lo que está pasando en la comuna, que no hablan de su propio sector donde viven, sino que hablan de la comuna, no hablan de su propio colegio. Entonces creo que tenemos esperanza. Yo por lo menos tengo esperanza de una generación que, si hacemos una buena inversión en democracia, podemos hacer que ellos sean buenos voceros, representen a los demás niños, etcétera. Hicimos un espacio de participación de ellos, y tuvimos en un fin de semana 22 eventos de trabajo con el derecho a un medio ambiente sano. Hubo 22 eventos en distintas partes del país, en todas las regiones, donde los niños organizaron exactamente todo. Limpiaron humedales, pintaron casas, rehabilitaron plazas, todo seleccionado por ellos, hecho por ellos y organizado por ellos, mucho mejor de lo que lo habríamos organizado nosotros, y no hubo ni una pelea ni un problema. O sea, quiero decir que la participación infantil, cuando es incidente y cuando es en serio, y uno no los trata como autoridades chicas, como viejos chicos, que hacer como funciona, y funciona bien. Entonces yo creo que ahí hay de hecho, la consulta, nosotros tenemos la política nacional que consultarla con el Consejo Consultivo Nacional de Niños también, y eso ya lo hemos estado haciendo. Y el último punto que quiero señalar es que vamos a tener durante este año y el próximo la posibilidad de probar, demostrar, no sé cuál es el verbo correcto, cómo funciona esto de la protección integral a nivel de territorios específicos, que es el anuncio que hizo el presidente en junio y que va a partir el trabajo ahora, donde Senda es un súper socio, es uno de los socios que tenemos. Vamos a partir un trabajo territorial en las comunas de estado presente, que son las comunas que precisamente la prevención es algo súper importante, donde se van a concentrar iniciativas, recursos sobre la base de un proceso de activación de la comunidad.
Si eso funciona, si eso resulta, creo que podemos tener bastantes expectativas de lo que significa realmente poner en operación una protección integral centrada en condiciones de bienestar, pero además en el marco de la activación comunitaria y la responsabilidad de la comunidad. Entonces eso yo le digo a todos los socios que tenemos que estar atentos a mostrar, a ver qué funciona, qué no funciona, y yo tengo hartas expectativas de que un trabajo hecho así va a permitir en el fondo trabajar un poco mejor y tener mejores resultados en términos de prevención, porque todo el programa, o sea, toda la iniciativa está destinada precisamente a prevenir. Entonces vamos a ver si funciona, hay que cruzar los dedos. Costó la vida entera conseguir la plata, que por supuesto conseguimos un cuarto de lo que necesitábamos y todas esas cosas que sabemos, con el gentil auspicio de la DIPRES, que no digamos que es el socio prioritario, ni es el más amable, en fin, pero pensamos que lo vamos a poder hacer en términos de un proceso común. Así que estén atentos, porque en algún minuto la Nati y el equipo les van a decir: ups, la comuna donde ustedes trabajan está puesta en el plan y hay que empezar a trabajar pasado mañana para que estas cosas funcionen. Entonces creo que ahí tenemos la oportunidad de probar, a propósito de la innovación, de probar cómo esto puede funcionar, y hay que mostrarlo para que realmente eso se va a hacer con las municipalidades, no sin las municipalidades. No es un programa que hagan las instituciones, sino que con las municipalidades, y pensamos que ahí hay por lo menos una luz de qué significa en términos concretos asegurar las garantías de los niños. Eso. Le damos un aplauso al panel. Y nos vamos con hartos desafíos y esperanza, como dice la subsecretaria, y creo que lo hicieron regio porque no había nadie cabeceando, así que un punto más. Que tengan buena tarde. Oye, nuevamente le queremos agradecer a los y las panelistas, también a Francisca, por habernos acompañado en la moderación de esta mesa. Les invitamos a tomar asiento, y hay 4 asientos disponibles para ustedes. Nuevamente retomamos, y durante la mañana también lo conversamos, la importancia de la participación, en este caso de niños, niñas y adolescentes, de manera más vinculante para la toma de decisiones. Vemos que hay hartos desafíos, pero también hay harto trabajo que ya está adelantado y que vamos a seguir concretando. Para cerrar este seminario, invitamos a nuestra directora, Natalia Rifo, que nos ofrecerá unas reflexiones finales y unas palabras de clausura. Tremendo panel, muchas gracias a todos los participantes del panel. La verdad que nos dejan esperanzados, nos dejan con energía. Quiero ser breve porque sé que hemos tenido un día largo, intenso, pero me quedo con algunas cosas que vimos en la mañana y que hoy día reafirmamos con el panel. Algunos conceptos que aparecen en cada uno de los participantes de este día. Por cierto, la participación ciudadana, no solo la coordinación, yo eso lo aprendí de la subsecretaria, sino que hablar de articulación, del trabajo en red. Estuvimos acá con 2 alcaldes, con liderazgos locales, pudimos ver la experiencia de Fuerza Joven desde el modelo islandés, pero también vimos una reflexión respecto a, como hablaba la alcaldesa de Villa Alemana, de las ciudades bien tratantes, donde finalmente los sinónimos y los conceptos de bien tratantes, de bienestar, de comunidades que se cuidan, que se acompañan, hacen tanto sentido al trabajo que nosotros realizamos todos los días. Me voy también y hago una reflexión súper orgullosa de la tarea que realizan todos los que están hoy día acá. Tanto mis compañeros de trabajo de Senda, las direcciones regionales y a nivel central, como también de quienes desde los municipios acompañan ese trabajo y trabajan en conjunto. Y yo creo que tenemos algo que se ha ido construyendo con los años y que también le agrega otros elementos. También tuvimos acá hablando de evidencia, de la importancia de la pertinencia de la evidencia, por cierto, de que la evidencia no solo es el número, sino que también muchas veces la información cualitativa, pero la importancia de que esa evidencia también esté presente en lo que realizamos, en lo programático, en cada una de las acciones, en cómo podemos evaluar. También se habló un poco, no me acuerdo el concepto que usarlo, pero como de la pausa, como pausas como esta, como este día,
de repente de parar, fin de año, cansado, pero la necesidad de parar, reflexionar, conversar, vernos a la cara, ver cómo estamos haciendo las cosas, y yo creo que eso hay que hacerlo permanentemente. Creo que el diálogo es algo que tenemos que hacer como caminar y mascar chicle, por cierto, no podemos estar reflexionando ni diagnosticando todo el tiempo, pero tenemos que ir en paralelo construyendo política pública centrada, por cierto, en los territorios. Me quedo también hoy día en la tarde con nuestro título, lo discutimos, entornos preventivos, entornos protectores, conversamos harto de cuál es el nombre y creo que estuvo bien. Creo que entornos preventivos es algo que nos convoca a todos, que tiene que ver con nuestra pega, con nuestro trabajo, pero también con las tareas en los territorios con un foco. También se señaló acá en este panel de que muchas veces tenemos que priorizar. Y hoy día nosotros estamos priorizando en niños, niñas y adolescentes. Si bien nuestra oferta desde Senda es una oferta en todos los grupos etarios, universal, pero sabemos y tenemos la convicción de que tenemos que poner el foco en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Yendo un poco más lejos, el alcalde de Renca hablaba de una apuesta generacional incluso. Y yo creo que eso es una reflexión que compartimos también y una decisión que, conversando con los equipos a nivel regional, creo que compartimos todos. Hay algunos datos más complejos, como nos decía la UNICEF, el retroceso global en los derechos de los niños, pero creo que eso más que desesperanzarnos tiene que darnos un impulso de decir, bueno, tenemos que seguir instalando. Hoy día tenemos una ley de garantías que es un tremendo aporte, tenemos un gobierno que habla de salud mental, que habla de los derechos de los niños, que habla de los cuidados, que habla de un sistema de cuidados donde nosotros también estamos y donde Senda tiene un rol central. Tenemos cosas concretas, tenemos consejos consultivos. Yo también estuve en una mesa maravillosa y concuerdo con la subsecretaria. Ellos hablaban del tema de prevención, no solo de lo que les tocaba a ellos como niños y niñas, sino que cómo podíamos hacer prevención de la problemática de los consumos de las sustancias como una problemática de todos. Era impresionante. Ahí nos acordábamos con nuestra directora regional, que estaba representante de Putre, que lo tuve sentadito ahí a mi lado, maravilloso, de verdad, conceptos que tienen que ver con la confianza. Me quedo con una frase que dijo una de las niñas en esa mesa, que era como, nos gustaría, me dice ella, no me acuerdo de qué, de Valparaíso, era que ustedes confiaran en nosotros. Y yo digo, no, en realidad ustedes tienen que confiar en nosotros y esa es la pega. Y aquí hablo como psicóloga, sabemos que los cambios tienen que ver con la confianza y con la generación del vínculo. Y eso es lo que tenemos que construir en los territorios, los vínculos, por supuesto, afectivos, hablar de cariños, hablar de comunidades cariñosas, pero también hablar de comunidades que se cuidan desde los afectos, desde el vínculo de lo comunitario, de la cohesión social. Y les dejo la tarea nuevamente, que ya estamos trabajando de volver siempre a los territorios. Y muchas gracias hoy día por este día tan intenso de trabajo. Muchas gracias. ¿Nosotros arriba? Nosotros arriba. ¿Les parece una selfie para ir terminando el seminario? Con autoridades. Ya, pero bueno, es para el registro. Vamos a ver. ¿Quién tiene que hacer más largo? Yo me imagino que ustedes, ¿no? Ellos para allá, para acá. Ya. Perfecto. Por lo pronto quiero también saludar a las 175 personas que todavía estaban conectadas a través de la vía transmisión. Y los invito, no sé, ¿se ponen de pie? Sí, se ponen de pie para... primero la foto oficial y luego la selfie, perfecto. Ya. Ahora sí, ahora los invitamos a ponerse de pie. Segunda foto oficial ahora con todo el auditorio lleno. ¿Se ven?
¿Se alcanzan a ver? Sí, perfecto. Ah. Manuel nos va a ayudar con la foto. Ahora sí. Manuel, se ve todo el auditorio, ¿no? Oye, de esta forma y con esta foto damos por clausurado el seminario Nueva Gobernanza Territorial para Entornos Preventivos, organizado nuevamente, como les dijimos, por Senda, en alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Asociación Chilena de Municipalidades. Agradecemos a quienes asistieron, a quienes se mantuvieron atentos, a quienes se conectaron de manera remota por este importante diálogo, y gracias por su activa participación. Hay un café para finalizar la jornada y nuevamente muchas gracias. Que estén muy bien.